Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Como tiene usted siempre esa buena costumbre de estar con nosotros a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, aquí en Café y Palabras, donde la política se importa. Programa que usted puede disfrutar en nuestro canal de YouTube, donde usted puede ingresar y suscribirse para estar recibiendo notificaciones de programas futuros y también para que pueda disfrutar los que ya hemos pasado en días anteriores en el momento que usted crea oportuno, o por qué no, que nos agradaría mucho que lo pueda compartir también con familiares y amigos. El día de hoy vamos a conversar con Vladimir de la Cruz. Hace algunos días el presidente de la República hizo referencia que Costa Rica que no era una democracia, que Costa Rica era una dictadura perfecta, que tenía 75 años de una dictadura perfecta. Nada mejor que un analista político que es historiador. A ver qué tan ciertas son esas palabras. Pero antes de conversar con Vladimir de la Cruz, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. El presidente de la República se refirió en días pasados a Costa Rica como una dictadura perfecta. Hacía unos días que había salido del país y en esas citas que hace al exterior se vanagloriaba de la democracia de nuestro país. La ponía de ejemplo, como ejemplo en el mundo. Y es que la democracia de nuestro país es un ejemplo en el mundo. Hay estudios que así lo demuestran, no solamente los costarricenses, que a veces somos muy exigentes, y eso está muy bien, que seamos exigentes y queramos tener una mejor democracia cada día. Pero a nivel internacional, hay un índice de democracia global que elabora la unidad de inteligencia de la revista británica The Economics, que es una de las más reconocidas revistas, y su índice de desarrollo global es también uno de los más respetados. En ese índice, en mayo pasado, sacaron una información sobre las democracias más reconocidas en el mundo. Tienen varias clasificaciones. La mejor clasificación es democracia plena. Y ahí solo hay 24 naciones del mundo en la democracia plena. De esas 24 naciones, una es Costa Rica. Y estamos en esas 24 en el punto 17, en el puesto 17. Le ganamos a naciones europeas y de otras latitudes y somos solo superadas por 17 naciones. Paralelamente, también los únicos países que están en esos puestos privilegiados de esas 24 naciones son Costa Rica y Uruguay. De ahí en adelante no hay otra nación que sea parte de ese índice global. Entonces no menospreciemos nuestra democracia. Esos 24 países representan el 8% de la población mundial que viven ciudadanos en democracia. Y nosotros somos privilegiados de ser de ese 8%. ¿Que hay que mejorar nuestra democracia? No hay lo menor duda. Pero que muchas naciones del mundo desearían tener lo que nosotros tenemos, tampoco es de dudarlo. Entonces, no se ve bien un presidente menospreciando la democracia que inclusive le permitió a una elección ser electo y gobernar. Se ve mal utilizar la democracia de nuestro país y después desprestigiarla. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, como les prometí, aquí está con nosotros don Vladimir de la Cruz, y con él vamos a hacer un análisis de ese, no sé, para ser noble de ese SAFIS del presidente de la República, que yo creo que no es un SAFIS, pero para ser noble, catalogámoslo como tal cuando ha dicho que vivimos en una dictadura perfecta. Aquí está con nosotros Vladimir de la Cruz. Vladimir, primero agradecerte como siempre la gentileza de atendernos, y he considerado muy importante tu participación porque aparte de que haces muy acertados análisis políticos, sos historiador, y entonces yo quiero que me digas si yo he estado perdido, porque yo creía que esto era una gran democracia, que era la mejor de América Latina, que hace unos años Uruguay nos alcanzó, que a nivel internacional siempre nos dicen que somos ejemplo de democracia hasta para países de Europa, de todo el subcontinente, y de repente me están diciendo que no, que he vivido mis 62 años, de esos 75 años, 62 los he vivido en una dictadura. Contanos vos cómo está el tema. Yo fui también sorprendido, por supuesto, por las expresiones del presidente, pero me puso a pensar al revés, para decírtelo de esa forma, ¿verdad? Porque ese es un lenguaje que no es usual. Y es un lenguaje que de alguna manera se pudo haber usado en el siglo pasado más que en este, para calificar a los estados burgueses, para decirlo de esa manera, cuando todavía estaba el ambiente de la Guerra Fría, de la lucha socialismo-capitalismo, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los partidos comunistas, que eran la fuerza motriz de ese planteamiento del lado de la izquierda internacional, lo que sostenían era un concepto de lucha de clases, un elemento estratégico, táctico y de toma del poder. Es decir, si nos vamos a las raíces de ese planteamiento con Carlos Marx en 1848 con el Manifiesto Comunista, Marx, al hacer un breviario, porque es un breve el documento, hace un análisis histórico de la sociedad donde va más o menos mostrando que el desarrollo histórico universal fue el resultado de grandes conflictos de grupos humanos, pero que se representaban en clases sociales en conflicto, que una se imponía sobre las otras y ejercía, digamos, imponía a la vez un régimen político, económico, social. Entonces, para no irnos muy lejos, los esclavistas y los esclavos, triunfan los esclavistas, imponen el esclavismo, ¿verdad? La lucha que se va a generar en la Edad Media entre señores feudales y campesinos, y eso impone el feudalismo. Pero al mismo tiempo, en el seno de esas sociedades van surgiendo otros nuevos sectores sociales que se van convirtiendo en clases sociales, en factores de desarrollo histórico, y en ese proceso, hasta ese momento, digamos, finales del siglo XVIII, lo que tenemos es un régimen feudal decadente en sus expresiones monárquicas. Y han surgido nuevos sectores sociales, nuevas clases, y empieza también un nuevo concepto de analizar el poder. Por un lado, el poder, que ya no el poder no se originaba por decisión de Dios, sino por voluntad de los hombres, donde el conjunto social
se hacía representar en su voluntad en un grupo gobernante, ¿verdad? Fuera presidente, gobernantes como los conocemos hoy, el parlamento, diputados, lo que fuera, y así surgieron el parlamento inglés y surgieron después los conceptos de teoría de pesos y contrapesos en Montesquieu para significar lo que era la evolución de los poderes públicos una vez que se había quitado o se le había, digamos, eliminado el poder a la monarquía de ejercer los tres poderes a la vez. Y ahí se empieza a desarrollar una idea republicana, digamos, de gobierno y de desarrollo de nuevo sistema político, que es el sistema democrático representativo que surge con la Revolución Francesa, ¿verdad? Y la Revolución Francesa en punta de lanza lleva su revolución por toda Europa y se producen las revoluciones de 1820, 1830, 1848 en toda Europa, se produce la invasión a España, se produce la Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz, resultado de todo eso. Aparece una representación política también de América en las Cortes de Cádiz, en fin, empiezan a aparecer nuevos elementos de esa naturaleza que finalmente con los procesos de independencia se acaba eso y surgen ahora sí nuevos grupos políticos en el escenario mundial, en el escenario latinoamericano y en el de Costa Rica, donde emergen grupos que ya no son los colonialistas, no son los representantes del rey, y empiezan ellos a desarrollar un modelo de organización política republicana, democrática, de ese concepto de democracia, donde se entendía que todos eran el pueblo, que todos eran una representación popular de soberanía popular que se delegaba en su aspecto representativo en gobernantes, fueran poder ejecutivo, poder legislativo, que empezaron a surgir como poderes públicos y que esos poderes incluso tenían que tener, o los representantes en esos poderes tenían que tener una armonía con sus representados, de manera que la voluntad soberana, que era expresada por vos, por mí, por todos, en el gobernante, si ese gobernante empezaba a actuar en contra nuestra, a hacer leyes en contra nuestra, a gobernar pésimamente, se volvió un dictador, un tirano, etcétera, podía haber un derecho natural a la insurrección para quitar a ese gobernante tiránico, despótico, etcétera, y restablecer el orden, otra vez nombrar un representante armónico, etcétera. Ese derecho a la rebelión se proclama con la Revolución Francesa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la Constitución Política de 1844 en Costa Rica, porque ese año, 1844, se publica por primera vez en el país, en la prensa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en entregas. Y seguramente eso influyó para que en la Constitución de 1844 pusieran el derecho a la rebelión contra el gobernante que actuara mal contra el pueblo. Eso nunca más lo volvieron a repetir, pero ahí se estableció ese derecho soberano y así empezó a desarrollarse la democracia. Por supuesto, la democracia política que conocemos, la democracia política representativa, la democracia republicana. Siglo XIX, para el caso costarricense, fue un siglo de formación del Estado nacional, de desarrollo de los poderes públicos, de desarrollo del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, que están cumpliendo este año 200 años de sus poderes públicos. Tuvimos una gestión de gobierno que se basó fundamentalmente en educadores, abogados, médicos, periodistas. Lo que menos había eran militares gobernando a la par de otros países aquí en la región donde eran muchos los militares y en el continente, ni qué decir, caudillos que venían de la guerra de independencia. Nosotros no tuvimos nada de eso. Entonces, eso contribuyó mucho a un desarrollo democrático nacional civilista muy importante, aunque tuvimos ejército. El ejército fue disminuyendo sus funciones después de la guerra contra los filibusteros, se fue debilitando, lo debilitaron estructuralmente, se fortaleció en época de Tinoco, cayó Tinoco y lo volvieron a debilitar y siguió fortaleciéndose siempre un régimen republicano que estableció también mecanismos de elección para esa representación popular y era natural que así fuera. Por supuesto que en el siglo XIX esa representación fue muy exclusiva, es decir, eran personas que sabían leer y escribir, hombres que tenían que tener cierto capital, etcétera. Las mujeres estaban fuera. Bueno, eso se fue dando de esa forma. Y así se constituyó un régimen democrático. Cuando
en 1890, con los sucesos del 7 de noviembre, que se movilizaron 5,000 y pico de campesinos para defender un resultado electoral, era porque se sabía cómo era el resultado electoral, porque el voto además era público. Y entonces se hizo una maniobra del gobierno que se interpretó que querían falsear las elecciones y la gente se tiró a la calle, y eso dio origen a esa famosa fecha que le da nombre al Día de la Democracia Nacional. Y en ese momento ya tenemos incluso una acción popular defendiendo resultados electorales, pero siempre dentro de ese concepto. De ahí y había el voto indirecto y el voto de delegación. Yo votaba por vos votabas por mí, etcétera, ¿verdad? Y al final todo eso se fue cambiando. Ya en 1913 se eliminó el voto indirecto, pasó al voto directo, la población empezó a votar los electores, porque así se estableció que habían electores que eran las personas encargadas de elegir y tenían ciertas calidades, que eran esas que señalamos: alfabetas, mayores de edad, con capital, hombres, etcétera, ¿verdad? Y voto público en ese momento, 1924, se pasa al voto secreto, que es muy importante porque ya deja la decisión del votante en un estado de conciencia que no podía ser influido por el gamonal, ni por el patrón, ni por el político directo, sino que en conciencia la gente le puede decir: sí, yo voy a votar por usted, patrón, como usted me dice, y en secreto votaba por quien le daba la gana, ¿verdad? Y entonces ahí se desarrolla eso hasta que en 1949 vamos a la Constitución Política, y ahí se hace el voto universal, se reconoce el voto de la mujer, y entramos en una nueva etapa de representación ciudadana y política, donde mujeres y hombres se hacen representar a través de los procesos electorales en sus diputados, en sus municipios, en sus regidores, en su poder ejecutivo, para decirlo de esa forma. Vladimir, una consulta en esta sinopsis histórica que nos ha hecho este breve repaso, escuchándote. ¿Será que el presidente se imagina una dictadura sin ejército? Yo no conozco ninguna dictadura en el mundo sin ejército, ¿verdad? ¿Será que esto es una novedad en nuestro país? No, estamos de acuerdo. Ahora le entramos a esto también, porque es importante. Claro. Y entonces, en ese concepto se desarrollan órganos de poder y grupos dominantes en el poder, por supuesto. ¿Quiénes entran? Los que tenían en el siglo XIX plata, que eran los que estaban en la cúspide, que tenían educación, que tenían un montón, porque los analfabetas no podían votar en el siglo XIX. 10% de la población era el que sabía votar, el que sabía leer y escribir en 1890. Era una especie de aristocracia. Por supuesto, incluso la elección de 1890, esa que da origen al 7 de noviembre, lo que votan son 912 electores sobre 340,000 habitantes que tenía el país, es decir, el 0.3%. Cuando yo daba clases me decían los muchachos: pero eso es democracia. Les dije: sí, era la democracia de esa época, no es la nuestra ahora. Pero era la democracia de esa época y funcionó el sistema. Desde 1847 vienen gobiernos cada 4 años. Excepcionalmente se alteraron esos periodos, pero había una estabilidad económica por las exportaciones de café que le daba fuerza al proceso político. Eran las reglas del juego. Había un juego, y a partir de 1890 se desarrollan partidos políticos que obligan a que solamente a través de partidos políticos se puede hacer la representación final. Y los partidos escogen los candidatos que son por los que se vota la gente, ¿verdad? Entonces ese es el juego, digamos, democrático. El movimiento obrero, el movimiento sindical, los partidos de izquierda en ese momento no habían aparecido, siglo XIX. Pero cuando empiezan a aparecer, ¿qué es lo que cuestionan? Eso, exactamente, ese poder oligárquico, ese poder burgués, como se llamaba en otras partes, etcétera, ¿verdad? Y empieza a funcionar cuando se produce uno de los primeros partidos de carácter popular en Costa Rica, encabezado por el último rector de la Universidad de Santo Tomás, Félix Arcadio Montero. Él hace un discurso que era a favor de los chaquetas, los organizados y los descalzos, y en contra del Olimpo, los que están arriba gobernando, y los dioses, y los levitas, que era por el traje del frac, ¿verdad? Entonces eso ya nos muestra una sociedad dividida en dos grandes componentes sociales que se distinguían por la ropa, para decirlo así, por la capacidad económica, nada más. Pero, digamos, el ejercicio político seguía desenvolviéndose en esos otros núcleos con consentimiento. Era una cosa consensual y con apoyo popular, porque la gente iba a los procesos electorales y la gente se hacía representar, y los resultados se validaban y se aceptaban, que es lo importante. Así fue como se construyó
ese proceso, cuando llegamos a la década del 40, para ahora sí empezarnos a ubicar en la expresión del presidente, Los 75 años. estamos desarrollando todavía ese régimen republicano, liberal, democrático, de exaltación de las libertades, el liberalismo, la consigna del liberalismo desde el siglo XIX era orden, progreso y libertad. Libertades individuales, derechos individuales, exaltación, respeto, tolerancia, todo ese tipo de cosas. Los movimientos socialistas de izquierda que empiezan a aparecer en la primera mitad del siglo XX, los movimientos partidos obreros populares que existieron, el Partido Socialista de Aniceto Montero en el 19, el Partido Reformista de Jorge Bolívar en el 23, el Partido Comunista del 31, jugaron dentro de ese esquema. Dentro de ese esquema, si uno lee el programa del Partido Comunista de 1931, dice que ellos luchan por establecer un gobierno popular, democrático y tal, y por la dictadura del proletariado. Sí, pero condicionan a que eso no es una meta posible ni inmediata en Costa Rica, porque eso solo será posible, dice el programa del partido, hasta que la mayoría de los países del mundo avancen en el socialismo y hasta que en los Estados Unidos también. Es decir, hasta tienen esa visión extraordinaria de entender que ellos no pueden establecer una dictadura del proletariado porque no hay condiciones históricas para imponerla, ¿verdad? Y tienen que jugar ese juego democrático de participar en elecciones, inscriben partido, el bloque de obreros, empiezan a inscribir diputados, empiezan a jugar en ese cuestionamiento. Viene la elección del 39 en un entorno ya de Segunda Guerra Mundial muy complejo, ¿verdad? El escenario mundial cambia, se crea un eje nazi-fascista, avanza sobre Europa, avanza sobre Rusia y la Unión Soviética. Eso crea un escenario distinto. Estados Unidos no se había metido todavía a la guerra hasta diciembre de 1941. El movimiento izquierdista mundial que ya existía empieza a defender la Unión Soviética, empieza a defender eso, desarrollan la política de frentes populares para unirse en favor de la defensa de la democracia amenazada por Hitler. Y en Estados Unidos, el Partido Comunista de los Estados Unidos, con el brother al frente, impulsa nuevos conceptos de la lucha internacional, diciendo que la lucha de clases está superada, que la lucha antiimperialista también, que ahora lo que se necesitaba era la colaboración de clases antifascistas, y eso entra, y eso es lo que permite en cierta forma dos eventos. Uno, en 1939 para Costa Rica, una alianza que se hace momentánea, porque no llega a las elecciones, entre Ricardo Jiménez, que rompe con el calderonismo y con el cortesismo por la alianza de León Cortés de León Cortés con la Iglesia, apoyando a Calderón a condición de que eliminen las leyes liberales. Entonces, el liberalismo puro, encabezado por Ricardo Jiménez, se sale, convoca a los liberales independientes, a los liberales jimenistas o ricardistas, como se llamaban, a los masones, al Partido Comunista, al Partido Confraternidad Guanacasteca, y constituyen un bloque, Alianza Democrática Nacional, creo que se llamaba, donde tratan de enfrentar a Calderón Guardia. Se disuelve eso porque León Cortés reprimía mucho y el viejillo Ricardo Jiménez, que era el candidato, ya dijo que era muy viejo para estar en esas, que no merecía esa elección, una lucha armada, una carada así. Entonces se retira y a la elección entran solo los comunistas, Manuel Mora y Calderón Guardia y el doctor Vargas. Fueron las tres fuerzas y el Partido Comunista saca el 8.9% de la votación y el Calderón el 90% casi, y el otro partido un 5%. Ese fue el resultado. Y los comunistas eran la segunda fuerza. Bueno, pero esos comunistas en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial terminan aliándose a la Iglesia, cambiando nombre, Partido Comunista por Vanguardia Popular, porque el problema del nombre era secundario, ¿verdad?, para apoyar al gobierno Calderón Guardia, las reformas sociales que se venían manejando, y eso desarrolla ese final de la década del 40 en medio de una crisis política donde ya había surgido la socialdemocracia de manera importante con el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, con el Partido Socialdemócrata, con un periódico que se llamaba El Socialdemócrata, allá por 1944-1945, y con un proceso electoral, el de Teodoro Picado, que fue acusado de fraude. Y el Teodoro Picado incluso audazmente llegó a decir, aún sin fraude también hubiéramos ganado, ¿eh? No era un problema de fraude o no fraude, pero también uno podría pensar que todas las elecciones anteriores a 1948 fueron fraudulentas o tuvieron un contenido fraudulento porque no había un tribunal como el que tenemos ahora, no había un proceso de cedulación como el que tenemos ahora de cédulas, no había la estructura electoral que garantiza hoy con independencia
de poderes al Tribunal Electoral, sino que los votos se contaban en la Casa Presidencial. Y a veces se interpretaba por los telegramas que se enviaban de las comunidades y se podían leer al revés. Entonces, así se resolvían los procesos electorales. La del 44 fue una elección donde se quemó una papelería electoral y eso justificó la idea de que ese era un proceso fraudulento, y eso es lo que provoca a Figueres, que ya había sido expulsado del país por defender ahí los alemanes y los ataques a los alemanes en Costa Rica que se les hacía de parte del gobierno, que lo echaron, y Figueres con ese proceso electoral saca la tesis en México de que el gobierno de Teodoro es un gobierno fraudulento, sujeto, hijo del fraude. Y en el gobierno de Calderón pues se habían desatado fuerzas opositoras. El gobierno de Teodoro nace con fuerzas opositoras muy poderosas, que es el grupo del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, el cortesismo, que había sido derrotado en el 44, que también era una fuerza política importante, y cuestionan la naturaleza del régimen de Picado. Y la tesis de Figueres es que siendo un gobierno ilegítimo había que tumbarlo por las armas. Ahí se muere León Cortés como líder político de la oposición en el 46. La jefatura de la oposición la pelean Otilio Ulate, José Figueres y un abogado, Castro Quesada. Y al final se impone Otilio Ulate con la tesis de que hay que ir a la elección del 48, y en el 48 si hay fraude, entonces sí se va a la guerra. Y Figueres se somete a esa salida política de Ulate, y así se avanza hasta el 48, donde anulan las elecciones, y resultado de eso, Figueres se hace el levantín militar que ya tenía preparado, y se desarrolla la guerra civil del 48, y hace surgir, digamos, porque Figueres, triunfador militar que fue, se lo hace en función de entregarle el gobierno Ulate al cual se le había burlado, pero ya una vez triunfado, Figueres se impone sobre Ulate con el pacto Ulate-Figueres del 1 de mayo de 1948, donde le dice: señor, yo me voy a quedar gobernando 2 años, yo le entrego a usted el gobierno, pero yo voy a gobernar. Y en algún momento lo invita a formar parte también de la Junta de Gobierno. Y entonces Figueres inicia ese proceso transformador que llama de la fundadora de la Segunda República. ¿Por qué la Segunda República? Porque ese año, 1948, se cumplía el primer centenario de la República proclamada por Castro Madrid, 31 de agosto de 1848. Y segundo, porque esa década para Figueres había sido la década que había enterrado a esa república, a la primera república, y que había que fundar una que no fuera nepótica, donde, digamos, había una influencia muy grande de los gobernantes con familiares en el gobierno y cosas de corrupción y todo eso, y empiezan a hacer una crítica de ese tipo. Entonces tratan de fundar la Segunda República, la declaran la fundación, hacen el gobierno de la Segunda República. Que, ojo, Claudio, ese es un periodo muy rico, muy importante para poder entender la Costa Rica actual. Yo creo todavía que hoy, a estas alturas, no todo el mundo tiene una idea de lo que fue la Junta de Gobierno y las medidas que impulsó. Por ejemplo, está la reforma del ICE y la creación del ICE y un montón de cosas, el Banco Central, un montón de cosas. Bueno, eso, digamos, para terminar ahí. Y, por supuesto, le entregan el gobierno Ulate. Para eso hacen elecciones dentro del periodo de la Junta de Gobierno de 2 tipos. Una, para elegir diputados constituyentes para que redacten una nueva constitución. Y se redacta con base a la vieja constitución del 71, que es la que tenemos ahora. Y segundo, elecciones para darle diputados al gobierno de Otilio Ulate, que va a surgir el 7 de noviembre de 1949. Entonces hacen una votación para darle un congreso, y así arranca también Otilio Ulate, ya reconocido por la Junta y reconocido por la Asamblea Constituyente como el presidente electo en el 48. Vamos a un corte comercial, porque ahí ya llegamos al momento donde inicia la dictadura perfecta que nos dice don Rodrigo Chávez, que inició exactamente en 1949. Entonces, esa reinterpretación histórica de Rodrigo Chávez, quiero oír al maestro Vladimir de la Cruz. Ya regresamos, vamos a un corte comercial aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Regresamos con el maestro, historiador y analista político Vladimir de la Cruz en este marco de comprender la reinterpretación que da el presidente Rodrigo Chávez a nuestra historia, y para todos los ignorantes que pensábamos que vivíamos en democracia plena, como dicen los organismos internacionales, y que se empieza a formar desde 1949, estábamos equivocados. Entonces, don Vladimir, a partir de 1949, según lo que dice Chávez, el presidente, de ahí el país cambió. Si venía dando tumbos en algunos temas, ya a partir de 1949 ha sido una dictadura perfecta. Tan perfecta que se ha sostenido hasta sin ejército esa dictadura. Le faltó fisga, le faltó malicia y le faltó conocimiento histórico al presidente, porque si hubiera querido fundamentar eso, dice que con la Junta de Gobierno se crea esa dictadura. ¿Por qué? Porque Figueres anula el Congreso totalmente, gobierna por decreto ley, que es la idea máxima de gobernar de don Rodrigo Chávez, ojalá gobernar de esa forma, ¿verdad? Segundo, destituye a toda la Corte Suprema de Justicia, a todos los magistrados, y nombra nuevos magistrados a dedo. Y después destituye, oíme, Claudio, a todos los consejos municipales del país por decreto, y a todos los renombra por decreto con nuevas personas. Ahí sí, Figueres impone un grupo político, a la fuerza lo impone, y de ahí empiezan el desarrollo de los procesos electorales posteriores. Por supuesto que la elección de magistrados, ¿quién la hacía? La Asamblea Legislativa, pero así la hacían en el pasado, ¿verdad? Y se hacía por periodos iguales, 8 años, reelegibles, etcétera. ¿Quién escoge eso? Los diputados. ¿De dónde salen los diputados? De procesos electorales democráticos, de representación popular. Ahora Rodrigo Chávez nos está diciendo que esa representación popular es o usurpada por quienes gobiernan, o es ilegítima por quienes gobiernan, o el pueblo en sí mismo, que era el que elegía a esas autoridades que nombran a esos funcionarios públicos, no estaban autorizados para hacerlo. Pero ese es el mecanismo. Entonces ahí empieza ahora sí ese desarrollo. Y lo que él llega a decir, ahora voy yo perversamente, para decirlo de esa manera, es un planteamiento. Voy a usar algo que tal vez va a chocar con la sensibilidad de algunas personas y hasta de la izquierda. Hace un planteamiento comunista, Rodrigo Chávez, para decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque él ahora está diciendo que toda esa gestión de gobierno desde 1948 hasta ahora son ¿cómo fue que lo dijo? Una dictadura, fue lo que dijo, que era una dictadura perfecta. Una dictadura perfecta, pero ¿a quién se refirió? A los grupos gobernantes. ¿A cuáles? A todos los que gobernaron el país. Constituyeron una dictadura perfecta de 75 años. Eso fue lo que dijo. Es decir, se refirió a todos los gobiernos, y a todos los gobiernos es de Otilio Late, de Liberación de la Revolución, de la Unidad, y de ahí para acá, hasta hoy, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Enfrentarse desde esa perspectiva de análisis a que todos esos gobiernos eran antipueblo, para decirlo así. Una dictadura es un concepto también antipueblo. Una dictadura no la entendemos nosotros como una dictadura popular.
Jamás. Es decir, entendemos un gobierno democrático, popular, representativo, etcétera, una democracia del pueblo, por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Meto el con el pueblo por la participación ciudadana. Ese es el concepto que tenemos ahora. Pero en Rodrigo Chávez esto no está existiendo. Existe una imposición de gente que utilizando mecanismos democráticos se instaló en el gobierno para crear un control, ahora sí, del Estado, de las instituciones del Estado, nombrando funcionarios, nombrando personas en los distintos órganos de poder y en las distintas instancias públicas para ejercer control de ellas a su servicio, no al Pero servicio de los no hay ciudadanos. que ir muy largo. El caso de, pongamos dos ejemplos, el caso de El Salvador, que no podríamos decir que Bukele se defina como socialista, y el caso de Ortega, que sí podríamos definirlo como tal. Parece En que Venezuela también. sí, sí, parece que esos mecanismos gustan del presidente Rodrigo Chávez. O sea, me imagino que a él gustándole ese tipo de gobierno autoritario, con el manejo de todos los poderes y de todas las instancias del Estado, eso para él no es dictadura. Entonces, a lo mejor defienda lo que está sucediendo en El Salvador, que ya lo hemos visto, y seguramente también en lo que hace Ortega en Nicaragua. Por supuesto, pero además él no se ve a sí mismo como un dictador potencial. Él se ve en este momento como un Quijote nacional luchando contra esas dictaduras del pasado. Pero lo que nos está evidenciando es una clara lucha de poder de grupos oligárquicos. Hay que luchar contra todo el pasado oligárquico representado por Liberación, la unidad del PAC, principalmente. ¿Para qué? Para establecer un nuevo grupo gobernante o una nueva persona gobernante, el caso de Rodrigo Chávez, si quisiera gobernar solo él, autócratamente. Ese es el dilema, ese es el tema. Entonces yo creo que aquí él nos está llevando a un enfrentamiento, a una conceptualización, que no lo dice así, por supuesto, no lo dice así, de lucha de clases entre los sectores oligárquicos que necesitan ser desplazados, esos que ejercieron esa Ujú. dictadura perfecta, ¿verdad? De hacer creer que se vivía en una democracia para instaurar un nuevo grupo, digamos, representativo político, que es el que representa a Rodrigo Chávez, que es contra esa dictadura tradicional. Y él liberando a la sociedad, representándose como el ser esperanza, el que va a resolver los problemas del pueblo, porque se enfrenta a todos esos grupos que corrompieron la democracia, que corrompieron el sistema político, que se aprovecharon de los fondos públicos, de las instituciones, todo lo que él dice, y ataca a la institucionalidad nacional. Pero vamos a ver, como bien lo indicaba en estos días el Semanario Universidad, allá por el 21 de marzo, cuando vino una delegación grande de los Estados Unidos de América acá por el tema de los eh, semiconductores para establecer algunas de esas empresas acá, Rodrigo Chávez literalmente dijo: Costa Rica ha sido y seguirá siendo un faro de la democracia, la paz y compromiso ambiental. ¿En qué momento dejamos de ser faro de la democracia? 3 meses después, en San Carlos, para el presidente Rodrigo Chávez, y pasamos a ser una dictadura perfecta. Bueno, apareció el depredador del país, el jaguar. Sí. El jaguar es una figura depredadora como animal. Ujú. Y él se representa con el jaguar porque le ponen ese nombre ahí en un organismo internacional a la economía del país. Le gusta, Una revista hasta fue. gruñe y todas las cosas como un jaguar, ¿verdad? Ya Sí. emite sonidos en esa dirección, le cae muy bien como un elemento de poder, de fuerza, etcétera, para representar justamente eso. Y entonces él empieza a cambiar y quizás recibe algún asesoramiento político de que ataque a todos esos grupos como esa dictadura perfecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la única forma en que él también puede salir a salvar, que es la forma como él se presenta ante la sociedad costarricense como el salvador del Estado, el salvador de la sociedad, el salvador de los ciudadanos que han sido burlados, que no les ha llegado ningún beneficio social, que los han traicionado, y él es el que necesita el país y el gobierno para salvarlos, ¿verdad? Y no lo dejan gobernar ese grupo, y entonces hay que quitar ese grupo para poder llegar a él. Es más o menos el esquema social, político, de la interpretación que él hace del proceso. Y entendió por la historia ahora sí de Liberación y de la unidad, que viene desde el 53, ¿verdad? Aunque la unidad como unidad desde el 83, pero los grupos Correcto. que la integraron fueron con Echandi en el 58, etcétera. De manera que los mismos sectores que han gobernado el país vienen desde aquella época y él entiende ahora
que era mejor atacar no solo a Liberación y la Unidad ahora, sino atacar todo el proceso de esos partidos para poder significar que ha habido una especie de ordeño del Estado nacional y del Estado costarricense parte de estos partidos. Pero interesante porque ahora que se ventilaron todos los problemas que hubo en la campaña electoral, el manejo de fondos por el presidente de la República y el grupo que lo acompañaba, y aparecieron grandes oligarcas ahí metidos en la lista de donadores del presidente. O sea, hay algunos de estos oligarcas y gente muy poderosa económicamente que para él no son problema, el problema son los otros. También recuerdo que en campaña electoral, ahora que vos hacías esa remembranza de lo que fue la Constitución de 1949 y cómo el Tribunal Supremo de Elecciones se volvió una de las figuras importantes que apareció en esa Constitución, también recuerdo en campaña electoral a Pilar Cisneros y a Chávez, ambos hablando de que les iban a hacer fraude para que perdieran las elecciones, que el Tribunal Supremo de Elecciones estaba imbuido en todo el fraude, y lo decían, inclusive creo que fue en San Carlos también, donde lo dijeron, y en algunos otros lugares, y al final de cuentas el Tribunal Supremo de Elecciones fue el que cuidó el voto de Pilar para que fuera diputada, y fue el que cuidó en la primera y en la segunda ronda el voto para que Chávez fuera presidente de la República, porque el partido que ellos representaban no tenían miembros de mesa, ni fiscales, ni nada por el estilo. Entonces, esas diatribas que tiene el presidente, yo he dicho que solo a un bobo se le ocurre en este país imaginar que esto que estamos viviendo es una dictadura perfecta. Eso es un nivel de ignorancia, de desconocimiento de la historia patria, que ya vos nos diste apenas unas pinceladas del desarrollo que ha sido nuestra democracia y la generación de nuestra república. Pero tienen que haber muy malas intenciones detrás de todo esto para que alguien que cuando sale del país saca pecho por la democracia y cuando está aquí a lo interno del país tiene otro discurso. Bueno, es que yo creo que eso es una visión perversa de la sociedad democrática costarricense que tiene el presidente Chávez. Obviamente que así es. Por un lado disfruta, digamos, del sistema democrático que lo tiene a él en la presidencia, y por otro lado cuestiona a quienes han ejercido ese mismo poder de la misma forma como él llegó, que es Correcto. a través de partidos políticos y a través de procesos electorales, porque ningún proceso electoral, desde que existe el Tribunal Supremo de Elecciones, desde 1946 hasta hoy, ha sido sujeto de cuestionamiento del Tribunal Electoral. ¿Ya? Lo que se han cuestionado son procesos electorales. La elección del 48 se cuestionó un resultado electoral, no al tribunal. Se cuestionó una decisión de interpretación de un magistrado del Tribunal Electoral que había dicho que habían habido algunos vicios de eso, y la Asamblea Legislativa de la época, el Congreso, tenía facultad para anular o no. Y eso era así. Y si hubieran anulado y no hubiera habido guerra, ¿qué es lo que hubiera pasado? Hubieran tenido que ir a una fórmula como la de 1913-14, sale Flores. El Congreso discute, busca candidatos, los candidatos no se ponen de acuerdo, nombran a los designados a la presidencia, que eran los vicepresidentes, y llaman a ejercer a uno de ellos. Eso se rumoró en algún momento para el 48, y se mencionó a Miguel Brenes Gutiérrez y al mismo Santo León Herrera, creo que se mencionaban como posibles designados en el eventual caso de que hubiera que sustituir a León Cortés y a Rafael Ángel en caso de que no hubiera habido acuerdo parlamentario. Eso no se resolvió, no sabemos si hubiera sido así o no. Esa es otra historia, pero ese era el proceso. Pero al final, digamos, aquí lo importante es la visión que tiene hoy Chávez de un proceso político que le interesa intensificar en su ataque contra la naturaleza del sistema, de quienes han gobernado, de quienes han ejercido los poderes públicos, porque están las próximas elecciones. Y él necesita cambiar eso. Pero ¿por qué se fue tan atrás? Hubiera dicho los últimos 20 años. ¿Por qué meterse en 75 años? Si él que saca tanto pecho a veces que su padre era chofer, lo cual no es cierto, de don Pepe Figueres, no era chofer, eso no es cierto. Y por otro lado, siempre resalta la figura de don Pepe, pero resulta que don Pepe de esos 75 años gobernó en 2 periodos, en 3 periodos. Y entonces don Pepe es parte de esa dictadura perfecta estos 75 años. O sea, ¿dónde está
el concepto de democracia. ¿Cuál es el concepto de democracia que maneja el presidente Chávez? Yo termino creyendo que es un alto grado de ignorancia de quien le propone que diga eso y el presidente lo compra, así como habló de una tercera guerra mundial. ¿Te acordás también cuando vino una militar de los Estados Unidos y habló de MacArthur y de la tercera guerra mundial? O cuando confundió el pacto de Ochomogo con otros pactos. Yo siento que el presidente tiene grandes falencias históricas. No sé si será que en 35 años fuera de nuestro país se le olvidó un poquito de historia o que nunca la estudió y de repente quiere reinterpretar que ha sido la democracia costarricense. Y te agrego algo, Vladimir. Cuando uno va y lee el último ranking, el índice de democracia global, que se sacó en marzo de este año, curiosamente en la misma época que él estaba rajando, como popularmente se dice, ante autoridades norteamericanas, más específicamente estadounidenses, de la democracia costarricense, en ese mismo mes nosotros salíamos como uno de los 24 países, más de 170, 180 países, solo 24 con democracia plena. Solo el 8% de la población del mundo vive en una democracia plena. Los costarricenses somos parte de ese 8%. Costa Rica de esos 24 aparece en el puesto 17, superando a países como Francia, como Grecia, que es una de las madres de la concepción de la democracia, superando a España, superando a Portugal, claro, por debajo de países como Taiwán, como Japón, como Nueva Zelanda, como Canadá, pero en el lugar 17, o sea, de 24 naciones con desarrollo de una democracia plena. ¿Qué será que a nivel internacional no saben nada de calificativos de qué es una democracia y que tal vez deben buscar a los asesores de Rodrigo Chávez o al mismo presidente para que les diga qué es una democracia, porque están equivocados al incluir a Costa Rica en ese top 24? No, no, yo creo que él tiene conciencia de esas calificaciones internacionales y las usa cuando quiere usarlas. Pero al interno, a lo nuestro, él yo creo que ha replanteado su enfoque para golpear políticamente frente al escenario electoral del 26 a los partidos más fuertes del país. Incluso un núcleo importante de su ataque es especialmente contra Liberación Nacional. ¿Por qué? Esos partidos es el más fuerte, eso es obvio, con la cantidad de diputados que tiene, con la estructura que tiene, con la presencia histórica que tiene en todo el país, con su organización, con las municipalidades, con todo. Entonces le interesa golpear ese partido, en primer lugar, quebrarle el espinazo. En segundo, a la unidad. Y la mejor forma es agarrar y hacer un enfrentamiento, ahora sí, de interpretación de que todo ese pasado de esos partidos han gobernado fue un pasado de dictadura perfecta, de grupos que gobernaron arropándose de demócratas y de democracia, engañando a la población, corrompiendo el país, enriqueciéndose por procesos corruptos, y esa es la clase que hay que desplazar y esos son los partidos que hay que desplazar. Ese es su mensaje. Yo creo que eso es lo que hay que entender, que ese discurso contra la democracia, como lo está haciendo ver él, es contra todo eso que representan los partidos que hasta ahora han venido jugando democráticamente en el escenario Bueno, nacional. se describe, si esa es la intención, se describe ante la opinión pública como un bobo, sin serlo, lo mejor. Pero sí queda claro que esa interpretación que vos haces, que es un gran irresponsable. O sea, es una irresponsabilidad total manosear una democracia que, como toda obra humana, no es perfecta, pero tiene gran capacidad de perfeccionarse. Y me da la impresión de que el presidente lo que menos le interesa es fortalecer la democracia. Él la debilita en aras de un interés particular, de engolosinarse con el poder, sin conocer qué es exactamente gobernar, como un ciudadano que curiosamente todavía le da el beneficio de la duda en más de 2 años sin percibir ninguna mejoría sustancial en sus vidas. La clase más sencilla, la clase de menos conocimiento, de menos preparación académica, siguen engolosinada a sabiendas de que ellos son los que menos están disfrutando hoy por hoy algún beneficio sobre las decisiones que está tomando el presidente de la República. Pero les alimenta ilusiones, les alimenta esperanzas, sueños, porque esa clase y ese sector poblacional que puede ser muy amplio, ignorante, falto de conocimiento en ese sentido, es un sector que está confiando en un presidente como él, que habla por ellos,
que se identifica con ellos y que dice que él quiere gobernar para ellos, pero que ese grupo no lo deja gobernar. Y ahora amplió el escenario. Ese grupo de tantos años no lo deja gobernar porque están ahí y no quieren dejar el poder. Y ataca directamente a la Contralora con 25 años de ejercicio público, a los magistrados con 16 o más, etcétera. Da golpes que son reales en el dato presencial de la gente, de gente que está ahí gobernando y de pronto dicen, sí, hay tantos años y no se ven los frutos, pero esos funcionarios no son los que dan frutos. El Poder Ejecutivo es el que da frutos, ni siquiera la Asamblea Legislativa. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Dónde se toman las decisiones más importantes para resolver los problemas cotidianos de la gente? ¿En la Asamblea Legislativa? No, ahí se toman leyes. En la Corte, no, ahí se resuelven problemas judiciales y pleitos. En el Poder Ejecutivo, con cada ministerio, donde se hacen políticas públicas, donde se tiende a resolver problemas de las comunidades y del país, pero un gobierno que no tiene cómo resolver problemas, ni tiene un plan para resolver problemas, ¿qué es lo que puede hacer? Acudir a un expediente de mentir, presimiente, como lo llamaste en algún momento, ¿verdad? De que no lo dejan gobernar en favor de esos ciudadanos. Y eso es el mensaje que él está vendiendo. No me dejan gobernar por ustedes. Y yo les pido a ustedes que me apoyen para poder llegar yo con fuerza a tener mayoría parlamentaria, etcétera, ¿verdad? Y ese es el discurso donde va. El escenario de la convocatoria del referéndum lo tiene a él en todo el territorio, en este momento convocando a la gente a que lo apoyen a él. Tiene a su partido, aquí manda Costa Rica, ofreciendo ya recoger firmas. Es decir, si el presidente políticamente no lo va a poder hacer, institucionalmente no lo va a poder hacer, porque le van a meter esa tranca legal que se la metieron a Oscar Arias, de hablar a favor del referéndum, va a tener un partido propio que sí va a ir a recoger firmas por el referéndum y nadie le va a poder decir a ese partido que no lo haga. Bueno, pero están partiendo de que les van a decir que sí a un adefesio jurídico. No Yo importa. creo que después cuando les digan que no, exactamente, no importa, cuando les digan que no, el presidente va a salir diciéndole a esta gente, ven, pueblo soberano, no los dejaron manifestarse y no va a asumir la responsabilidad de ese adefesio jurídico que presentó. Por supuesto, pero entonces, ¿cuál va a ser la propuesta de él frente a esa negativa del referéndum? Deme votos mayoritarios para la Asamblea Legislativa. Ahí está, digamos, el elemento estratégico. Pueden no ganar la próxima asamblea con algún candidato de ellos, pero sí van a pedir una mayoría parlamentaria hasta donde sea posible. 19, 20, 22, 29 votos sería ideal para ellos, porque entonces pueden palanquear todo el Congreso. Yo creo que ahí está montado el diseño estratégico de ellos en este discurso contra los grupos tradicionales, porque este discurso contra los grupos tradicionales, no, él no lo dice así, contra esos que han desarrollado una ¿cómo es que lo llama? Democracia. Una dictadura perfecta. Contra esos dictadores, ese es el discurso que él tiene en este momento. Y él es el demócrata, él no es el dictador, él es el gobernante continuador de eso, pero no es el dictador, es el demócrata que va a salvar al país de esa tradición tiránica, dictatorial, despótica, que ha gobernado contra el pueblo. Yo creo que este es el mensaje. Y eso nos refleja un discurso de pelea intraoligárquica nacional hoy. Los grupos oligárquicos, los grupos empresariales, los grupos financieros, los grupos económicos que están apoyando al presidente, que salen beneficiados con sus políticas económicas, los exportadores por el cambio diferencial, etcétera, son los que están impulsando en ese proyecto. Y hay un movimiento, digamos, orientado a imponer, digamos, un nuevo grupo gobernante en el país, que no son los que están agrupados alrededor de Liberación y la Unidad principalmente, históricamente también, sino que empieza a reagruparse eso. Y ese es un planteamiento de lucha de clases al interior de la clase gobernante, para decirlo así. Él no lo plantea así. Es una lucha de élites. Pero exactamente, pero él está abriendo un escenario de lucha política, de lucha de clases, que en algún momento le va a revertir diciendo, señor, usted es parte de ese grupo gobernante. Aquí lo que se requiere es verdaderamente el poder directo del pueblo. Y pueden aparecer anarquistas, socialistas, comunistas, diciendo aquí lo que se requiere es el poder directo del pueblo, no el poder representativo de los partidos tradicionales, incluido el suyo. Ya, por supuesto que es por ahí donde puede saltarle la liebre, y eso es donde yo digo que este planteamiento que hace Chávez, presidente Chávez,
es un planteamiento peligroso para él mismo, es soga para su propio pescuezo, porque va a desarrollar los conceptos políticos de la lucha social política, de la lucha de clases, de la lucha electoral enfocada en los grupos gobernantes, lo que no se hace tradicionalmente. Aquí se habla de una lucha electoral contra liberación, contra el candidato tal, contra este, contra otro, pero no contra sectores políticamente dominantes, que era el viejo discurso comunista. Ahora sí. Puede ser un boomerang. Ahora, exactamente, eso puede ser un boomerang muy peligroso para el mismo Chávez y para la sociedad costarricense también. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales, para decirlo de esa manera, si no le ponen atención a esto, eso los va a golpear fundamentalmente, porque contra ellos ha habido una campaña sistemática de muchos años, por corrupción, por esto, por lo otro, etcétera, contra las figuras políticas que los han desgastado, los han devaluado, los han estigmatizado negativamente. Entonces, dirigentes políticos que todavía pueden tener fuerza, de pronto no quieren presentarse a procesos electorales porque tienen mucha carga negativa, porque les han creado esa carga negativa, y es lo que se está valiendo el presidente Chávez para golpear más todavía. Y él es bueno, Vladimir, agradecerte como siempre, se nos fue el programa, pero siempre es un gusto escuchar tus cátedras, porque aparte del análisis que haces, las condimentas con verdaderos elementos históricos que le dan un contexto mucho más amplio y mucho más interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Hay que ponerle atención al presidente. Yo creo que los que estamos en este escenario de cámaras, de análisis, de pensamiento crítico, no debemos desdeñar la posibilidad de que este sea un personaje más inteligente de lo que creemos, y que asesorado o mal asesorado en la forma que lo están haciendo puede conducir este país a situaciones verdaderamente peligrosas. Yo diría que más que inteligente, mañoso, porque alguien inteligente no llevaría a nuestro país a una situación como la que estás planteando. Bueno, Vladimir, como siempre, muchas gracias. Y a ustedes los esperamos el día de mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.